Utilizar el Ho'oponopono significa responsabilizarte de tu propia vida, empezando con un proceso de limpieza que es posible gracias a las 4 frases: lo siento, perdóname, gracias, te amo. Los mantras son una serie de sonidos que poseen fuerza psicológica o espiritual. En las tradiciones religiosas orientales se suelen utilizar un rosario llamado mala, con el que recitar los mantras más conocidos. En el cristianismo, el rezo del rosario se utiliza ante todo para aquietar los vaivenes de la mente. En todo caso, se repiten una y otra vez para que nos llenen con su energía. Las palabras y los pensamientos son muy poderosos, pues envían una vibración y una frecuencia energética al universo. Cuando alguien recita un mantra, se nutre también de esta frecuencia energética y por eso en general los mantras se repiten al menos 3 veces, siendo lo ideal 108 veces. Como en la tradición hindú del Japa Yoga, que es una disciplina espiritual basada precisamente en la repetición del mantra. En general, recitar el mantra del Ho'oponopono al menos 3 veces proporciona a todo nuestro ser y cuerpo físico, emocional, mental y espiritual la energía que poseen estas 4 frases. No es necesario contar las veces que repetiremos este mantra, mientras sean 3 veces como mínimo. ¿Por qué decimos lo siento? Aquí conectamos con la decisión de trabajar las memorias erróneas. No se trata de añadir una memoria de culpabilidad, sino de estar de acuerdo con el hecho de que somos creadores de nuestra propia vida, que es nuestra elección y nuestra responsabilidad de encarnación, es decir, que lo que vivimos está en línea directa con lo que acarreamos. Según el Ho'oponopono, el acuerdo que tenemos con el universo es uno que se concreta en nuestra misión vital del alma, y para que aquel se produzca se ha escogido un karma y unas experiencias que trascender para alentar una reconexión con el ser. Así toda nuestra vida es la que nos permite despegarnos del ego para elegir un camino guiado por la inspiración. ¿Por qué perdóname? Aquí pedimos que el universo perdone el hecho de haber creado esta situación, pero sobre todo nos pedimos perdón a nosotros mismos por haber escogido este camino. La actuación del perdón nos permite deshacernos de las memorias erróneas, dirigiéndonos a nuestra parte divina para soltar lastre, dejando el control del proceso en otras manos, sabiendo que la liberación finalmente llegará. Ha llegado el momento de encontrar nuestro poder esencial y terminar con la polarización inherente de la dualidad. Esta polarización sobreentiende que cuando creo únicamente a partir de la luz, genero forzosamente una fuerza negativa en otra parte. Hemos llegado a la etapa de nuestra evolución en la que debemos integrar estas 2 polaridades tomando partido por una u otra polaridad e ir más allá de la polaridad positiva, la luz, y de la negativa, la sombra. La coexistencia de las polaridades opuestas es lo que llamamos punto cero espiritual, una experiencia magnética en la que acogemos simultáneamente los aspectos negativos y positivos de nuestras experiencias. Podemos pensar en el Tai Chi, una disciplina donde todo el cuerpo fluye y está en movimiento. Olvidemos por un momento a la persona practicante y sigamos el recorrido de sus manos. Sumerjámonos en su danza fluida y elegante. Es así como se puede representar el punto cero, como 2 polaridades en movimiento que se comunican entre sí y se equilibran sin que ninguna de ellas predomine. Imaginemos que una de las manos decidiera bruscamente tomar el control y se inmovilizara o decidiera moverse independientemente de su compañera. La fluidez se terminaría, se escaparía del equilibrio y la gracia, y el movimiento acabaría por paralizarse. Esto significa estar polarizado. La mano que toma el control, como una polaridad predominante, interrumpe la coreografía y la corriente no se restablece hasta que las 2 manos interactúen de nuevo.
Todos tenemos momentos en que nos paralizamos y ello se debe a un programa inconsciente que se activa cuando el proceso por el que pasamos está polarizado por la vergüenza o el miedo. Entonces, la única manera de ponernos de nuevo en movimiento es uniendo estas emociones con su polaridad. Por ejemplo, la confianza en uno mismo. Incluso si vivimos en un mundo polarizado, podemos seguir fluyendo gracias a la coexistencia del punto cero. Podemos unificar nuestras intenciones y peticiones y vivir en el estado de amor del punto cero. El estado de amor se sitúa más allá de las polaridades positiva y negativa. En este estado, el bien y el mal, la luz y la sombra, lo bueno y lo malo, y cualquier otra manifestación de la dualidad coexisten en un punto de equilibrio que llamamos punto cero, que no es un estado neutro ni estático, sino multidimensional, en continuo movimiento y mantenido en un espacio que cambia continuamente. Si el punto cero está constantemente en movimiento, es que la fuerza positiva de la luz y la fuerza negativa de la sombra cohabitan en él sin anularse, a pesar de sus polaridades. Equilibrando las dos polaridades, elegimos vivir en la compasión y el amor. Por lo tanto, crearemos una vida armónica. Estamos preparados para integrar las polaridades y crear una nueva realidad basada en el estado de amor en el punto cero, porque ya hemos experimentado muchas veces el desequilibrio entre ellas. Si salimos del estado de amor del punto cero, estamos polarizados, ya sea en el bien o en el mal, en la luz o en la sombra. Ahora bien, ¿qué sucede cuando realizamos una tarea, un proyecto o una actividad en este estado? Pues que creamos su opuesto al mismo tiempo. Por supuesto, nuestras acciones polarizadas pueden conducirnos al resultado deseado, pero si miramos más de cerca, veremos que nuestro proyecto ha exigido más tiempo, energía y estrés de lo necesario. También es posible que el resultado final, aunque aceptable, no sea apropiado para nuestra situación personal, pero como este proyecto está polarizado y por tanto sometido a la ley de la retroacción, creará automáticamente su contrapartida o manifestación contraria a nivel energético. En este modelo de psicología humanista se propone un camino diferente y menos radical al Ho'oponopono para salir de este círculo infernal. Consiste en acoger las cargas negativas, utilizarlas e integrarlas para que se conviertan en polos de un imán que atraiga a nuestra vida lo que necesitamos. Se puede ver el punto cero como un punto imaginario en medio de una línea recta que implica una polaridad negativa en un extremo y una positiva en el otro. Y también tenemos la imagen de la esfera. En el punto cero, la fuerza positiva se revela óptima en razón de su potencial puesto en acción por la presencia de la fuerza negativa correspondiente, manteniéndose ambas en perfecto equilibrio. Por tanto, vamos a imaginar que dos fuerzas opuestas puedan coexistir en el mismo espacio sin unificarse, como los dos polos de un imán. Cuando ahora utilicemos la carga magnética de una emoción que en otro momento hayamos sentido como inquietante y debilitadora para crear lo que queremos en el punto cero, ya no veremos esa carga negativa como algo contra lo que tengamos que luchar, sino como una fuerza creativa. En realidad, y al igual que en la física cuántica, esta técnica explicaría justamente una parte de la tarea del universo, de todos nosotros. En el Ho'oponopono, por eso son tan importantes los procesos de limpieza y borrado de memorias erróneas, y también es necesario que la confianza en el universo sea tal que permita convertirnos en personas realmente libres del miedo. Aunque el Ho'oponopono es sencillo, no siempre es fácil de poner en marcha, y en estos casos, como paso previo al gran salto que supone, algunas personas pueden utilizarlo bajo un estado de comodidad y bienestar que exige muy poco esfuerzo. La clave consiste en observar lo que ocurre si se elige intencionadamente estar en el punto cero. De repente la tensión interior se disuelve y aparece una energía inusitada y armónica. Simplemente se permite que coexistan las dos emociones en el mismo espacio,
como lo hacen los dos polos de un imán para crear un campo magnético que puede sentirse. El campo creado por la coexistencia de dos fuerzas opuestas es la vibración del punto cero. Hagamos una prueba y tomemos uno de nuestros miedos, como el no sentirnos nunca seguros porque pensamos que no tenemos derecho a ello. Permitámonos sentir este miedo a la vez que resistimos la tentación de rechazarlo. En este espacio exiguo podemos hacer que vibren simultáneamente un sentimiento de expansión y otro de seguridad. Podemos hacer que vibren la sombra en la luz y la luz en la sombra, manteniendo la tensión de estas fuerzas contrarias hasta que sentimos que nuestros límites se disuelven y experimentaremos un mayor bienestar que si estuviéramos polarizados. Veamos un ejercicio sobre la culpabilidad a partir de una palabra. Toma una situación reciente e intenta comprender por qué has empleado esa palabra o frase y hazte estas preguntas. ¿Qué energía has utilizado pronunciando esta palabra? ¿Cómo la has expresado según tu punto de vista? ¿Cómo la has expresado según la otra persona? No se trata de reproche o culpabilidad, sino de analizar clara y objetivamente la situación. Luego, haz lo mismo con las palabras que utilizas a menudo en tu vida cotidiana. Por ejemplo, dices, estoy harto, esto es un infierno. Ahora no puedo, esto no funciona. ¿Cómo aborrezco qué? Tú no comprendes nada. La idea consiste en tomar conciencia de que las palabras que utilizas son un reflejo de ti mismo y de lo que quieres o no reconocer. Esta toma de conciencia te va a permitir que expulses las palabras más destructoras, que son nefastas ante todo para ti mismo y tu vida cotidiana. Si te sientes culpable, procura comprender lo que te reprochas. Eso te ayudará a perdonar también al otro. Toma cualquier instante de calma, respira y deja que venga a ti todo lo que reprochas, ya sea cólera o cualquier otra cosa. Desde este instante puedes utilizar el Ho'oponopono para liberar los sentimientos de culpabilidad que sientes hacia ti mismo y dejar que un sentimiento de paz te invada progresivamente. Es indispensable agradecer todas las experiencias que se presentan y todas las memorias que resurgen con el propósito de limpiarlas y liberarte. Si se te cruza una situación o persona desagradable, o bien hay falta de fluidez, ya no es cuestión de lamentarse. ¿Por qué no ver en esta persona o situación una oportunidad de liberar lo que debe ser para que simplemente pueda ser? Ahí estaremos practicando la gratitud. Agradecer también nos hace tomar conciencia de nuestras memorias erróneas y liberarnos. Por eso la palabra gracias forma parte de este mantra. No es necesario insistir en que ninguna herramienta para el desarrollo y la liberación personal podrá tener eficacia alguna si seguimos instalados en el rencor, el resentimiento o la cólera. Somos nosotros quienes podemos decidir perdonar totalmente, lo cual debe hacerse desde el amor y la compasión. Las 4 palabras de Ho'oponopono son eficaces de todas formas, pero cuanta más conciencia pongamos en la tarea, mejor será el resultado. La práctica de Ho'oponopono puede cambiar nuestra vida generando un proceso de transmutación y transformación. Al principio del proceso uno puede tener la impresión de perder el control, cuando lo que ocurre en realidad es lo contrario. Nos abrimos a la posibilidad de establecer el propio poder creador a través de las palabras y la esencia, y no por el ego y las realizaciones consumadas. El poder del ego ya no existe. Nuestra relación con el universo nos lo hará saber de una u otra forma. Comprendemos entonces que no controlamos el guión de nuestras vidas, sino que tenemos un inmenso poder creativo al abrirnos al campo de las infinitas posibilidades. Pero, para que eso ocurra, es necesario soltar lastre, dejar ir y aceptar lo que haya de venir. Este proceso estimula una modificación total de nuestra forma de pensar, pues hasta ahí considerábamos los sucesos vitales como independientes de nuestra voluntad.
No siempre tenemos conciencia de cambiar nuestros hábitos de pensamiento y de toma de responsabilidades. Es más sencillo y cómodo acusar a los demás. Eres tú, ha sido él, pero nunca soy yo. Nuestra manera de funcionar, todo lo que hemos conocido hasta ahora, debe transformarse, lo que no siempre es fácil porque aún pueden manifestarse guiones desagradables. ¿Cómo reaccionar? ¿Cómo aceptar, por ejemplo, que una persona nos agrede? Es probable que ese día tengamos esta agresividad en nosotros mismos, quizá sin exteriorizarse, pero bien presente, y todo sigue el mismo esquema. El otro elemento de la práctica del Ho'oponopono va a transformar nuestra actitud hacia dejar ir, soltar lastre, algo que parece fácil de recomendar pero difícil de seguir por uno mismo. Sabemos con certeza las dificultades que hay que soltar, porque hay que soltar nuestros deseos y expectativas, y esto pone de relieve nuestra necesidad de controlar todo lo que ocurre a nuestro alrededor. El Ho'oponopono nos invita a acoger lo desconocido gracias a ese dejar ir. En efecto, delegamos nuestro poder y aceptamos que venga lo que haya de venir, pues tener confianza en el propio destino es nuestro desafío en esta encarnación. Y es esta calma total, como si estuviéramos entregando las llaves a otra persona, lo que se nos pide. Uno decide resurgir y liberarse de todo lo que pueda desear, incluidos los temores que aparecen porque hemos decidido dejar actuar a la fuerza del universo, sin que controlemos el resultado del proceso. Y eso es ir al revés de todas nuestras costumbres. Sin embargo, es emocionante ser dueño del propio destino, tomar el control del propio ego, de los esquemas de pensamiento, de las creencias familiares y colectivas, de las programaciones. Ya no se trata de que seas el mejor, sino de ser aquello que puedes lograr, pues encerrado en un bucle infinito de límites infernales, ¿cómo vas a encontrar el poder si te ves obligado a correr para hacer tal o cual cosa, para obtener aprobación, amor o reconocimiento? Conviene tener conciencia del sistema en el que estamos presos para poder deshacernos de él. Primero hay que tomar conciencia y luego aceptar. Entonces surgen sucesivas resistencias ligadas a lo logrado, y por supuesto, al miedo a perder, a la escasez, al fracaso. El miedo, como cualquier otra energía negativa, comporta una potencia muy fuerte que es necesario dominar, algo poco probable una vez que se ha aceptado. Aprovecha el impulso de la energía que has liberado para reconectar con tu esencia tranquila y progresivamente. Y luego a su inspiración. Así puedes mantener una buena dinámica, empujada por una profunda inspiración. Trata de mantener el equilibrio en una única dirección, la que te libera de lo que debería ser para permitirnos simplemente ser. Inspira y aguanta la respiración al menos 6 segundos. Luego expira. Repítelo al menos 3 veces hasta llegar a un estado de calma y tranquilidad. Imagínate ahora en el interior de una gran burbuja. Siente cómo avanza, movida por la corriente, sin una especial resistencia. Siente tu pertenencia a este gran todo, pero sin ataduras bloqueantes. Haz que esta visualización dure varios minutos. El problema es que el ser humano cree que lo que piensa es verdad. No tengo por qué creer todos los pensamientos que me llegan, pues solo son pensamientos. Tenemos la sensación de percibir un tiempo continuo. Sin embargo, tal como demuestran los diagnósticos por imágenes, en nuestro cerebro se imprimen solamente imágenes intermitentes. Entre 2 instantes perceptibles siempre hay un instante imperceptible. Es como en el cine, en donde solo vemos 24 imágenes por segundo. La número 25 no la vemos, es subliminal. En publicidad se ha utilizado este tipo de imágenes para influir con éxito en nuestro comportamiento, y esto demuestra que lo subliminal es accesible a nuestra memoria.
Existe otra propiedad conocida en física que dice que la dualidad de la materia es una partícula que es a la vez corpúsculo, cuerpo y ondulatoria, onda, energía. Es decir, que somos a la vez cuerpo y energía, capaces de ir a buscar informaciones a velocidades ondulatorias. Puede decirse que un cuerpo energético informa a nuestro cuerpo físico. Toda partícula emite y recibe ondas. Todo organismo recibe informaciones para vivir y sobrevivir. El presente actualiza futuros potenciales creados por el pasado. Un cambio de pensamiento de un segundo crea numerosos potenciales de equilibrio en un tiempo acelerado, cuya síntesis instantánea en nuestro tiempo conllevaría una puesta en forma rápida de apariencia milagrosa. Restablecer un cuerpo enfermo o acallar una mente angustiada viene a ser cambiar el futuro y consecuentemente cambiar el mundo. El quejarse o lamentarse crean inmediatamente en el futuro algo del que poder quejarse o lamentarse. Nuestras enfermedades están aquí para curar algo oculto, invisible, inconsciente. Y el Ho'oponopono nos ayuda a resolver cualquier trastorno de salud, tanto si es de tipo mental como físico. El terapeuta Jean Graciet pone un ejemplo que muestra lo que significa crear la propia realidad en cada instante de la vida. Y también que un problema no está allá donde habitualmente creemos que está. Todo el mundo sabe lo que es un retroproyector. Es un aparato que proyecta imágenes, una detrás de otra, sobre una pantalla. Supongamos que estás cómodamente instalado en casa de unos amigos a punto de visionar diapositivas. De repente, a la vista de la última imagen proyectada, algo te desgarra por dentro. Puede haber sido una frase escrita o la representación de una escena, un personaje, los colores, las formas. En realidad, poco importa saber qué ha sido. Lo que importa es que, en lo que has visto, hay algo que te desgarra hasta el punto de provocar una intensa emoción en ti. Dicha emoción parece afectarte tremendamente porque de inmediato, lleno de ira, te levantas y te acercas a la imagen. Luego coges el primer objeto cortante que encuentras y rasgas la pantalla. Sin embargo, la imagen continúa presente porque se proyecta en la pared que hay detrás de la pantalla. Te precipitas contra la pared para destruir la imagen que tanto te molesta. Si alguien te diera un mazo para romper la pared en la que se está proyectando la imagen, ¿sería una buena idea para dejar de verla? Naturalmente que no. Todo el mundo sabe que para cambiar una imagen proyectada por un retroproyector hay que cambiar la diapositiva que está dentro del retroproyector. En consecuencia, si una imagen proyectada por un retroproyector te hace daño, la solución al problema no está en la pantalla ni en la pared, sino en el retroproyector mismo. Bastará con cambiar la diapositiva para conseguir otra imagen, así de simple, y esta vez pondremos una imagen que nos agrade. ¿Crees que es diferente en ti? Desde luego que no. Tú también funcionas de alguna manera como un retroproyector. Cuando aparece un problema, inmediatamente buscas la solución en el exterior, como si las causas de éste estuvieran separadas de ti mismo, es decir, como si las causas no estuvieran conectadas contigo. Si haces esto, buscarás en el lugar erróneo. Lo cierto es que la solución a todo problema no está ahí fuera. Los problemas no existen fuera de ti. La percepción que tienes del problema es solo el reflejo de tus pensamientos, de tus creencias y de tus memorias. Como si de un retroproyector se tratara, la solución a tus problemas no está fuera de ti, sino dentro de ti, sea cual sea la causa. Eres una especie de retroproyector, porque, como él, proyectas imágenes, escenas y personajes que son solamente el reflejo de lo que eres interiormente, de tus pensamientos. Cuanto más intensas son las emociones que los acompañan, más creativos son tus pensamientos. ¿Y de dónde salen tus pensamientos si no es de tus memorias? Estas son las memorias que Ho'oponopono
te propone limpiar para liberarte de tu impronta y conducirte hacia la paz. Esta idea tan sencilla y profunda se refiere al estado final al que puedes acceder después de haber borrado todas las falsas creaciones pasadas y presentes. Tú has sido creado a imagen de la divinidad. Esto significa que fuiste creado vacío e infinito. Tan pronto como te dispongas a soltar la basura y vuelvas a vaciarte, la inspiración colmará tu ser y serás libre de ser quien eres. Cuando el Dr. Len usa la palabra basura, se refiere concretamente a las creencias, los programas y las memorias limitantes de la mente subconsciente que nos crean dolor y sufrimiento. De manera que si los vamos limpiando conscientemente con la práctica del Ho'oponopono, cada vez que este material aflora en nuestra vida en forma de problemas o conflictos personales, laborales o de cualquier otra índole, nos vamos acercando al estado cero. En el cero no existen límites, por lo tanto cualquier creación se hace posible, puesto que ya no estamos condicionados por esta basura mental o emocional. El proceso de Ho'oponopono es un constante ajuste hacia el cero. El Dr. Len dice: solo cuando tu mente está en cero puede tener lugar la creación. A esto se le llama inspirar o Ha en el idioma hawaiano. Podemos decir que la inspiración tiene lugar cuando estamos en cero. Dicha inspiración se refiere tanto al impulso artístico como a cualquier otra creación que queramos materializar en nuestra vida. El Dr. Len dice: está allí donde se origina toda esta inspiración. Está en ti, la inteligencia divina, porque hay una parte de ti que es eterna y sin límites. Es el supraconsciente, tu parte divina. Esta mente está vacía, entonces esta mente es cero. Tú eres un ser divino en ese cero. Cuando estamos inspirados estamos en unidad con la inteligencia divina eterna y sin límites. En este momento lo divino resuena en nosotros. He tomado el universo de mi mente de regreso al cero, dice el Dr. Len. De manera que inspirarnos significa tener acceso a nuestra parte divina, a la mente universal que contiene toda la información del universo, que está disponible para todos nosotros cuando alcanzamos este nivel sin límites. Dice el Dr. Len: he tomado el universo de mi mente de regreso al cero. Este es el viaje al que nos invita Ho'oponopono, un viaje fascinante hacia la manifestación de nuestro propio poder divino en la Tierra. Como dice Albert Einstein, es más fácil de desintegrar un átomo que un prejuicio. Recordemos que cada técnica que llega a nuestra vida es una apertura que tiene que ver con la situación personal en la que nos encontramos. Es decir, que es lo que necesitamos para seguir aprendiendo. Llega a tus manos y en el momento preciso. No tengas miedo, no te sientas solo. Aquello que mueve las estrellas te mueve a ti también. Nada ni nadie llega a nuestra vida por casualidad. Pon luz en tu vida.